Hola, aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. En el Instituto Colombiano del Petróleo, ICP, ubicado en Piedecuesta, Santander, sucedió lo que se temía. 600 trabajadores de firmas contratistas quedaron sin trabajo. La masacre laboral se da luego de que Ecopetrol decidiera suspender los contratos que tenía con las empresas TIP y PESLAB. Dolor, preocupación y decepción es lo que sienten 600 trabajadores del Instituto Colombiano del Petróleo ICP al ver sido notificados que sus contratos laborales no van más. Estos hombres y mujeres fueron puestos en la calle tras la decisión de Ecopetrol de terminar sus contratos comerciales con las firmas TIP y PESLAB. Ecopetrol acaba de cancelar los dos contratos comerciales con TIP y con PESLAB, donde lamentablemente las políticas de Ecopetrol ya se vienen cumpliendo en el despido masivo de trabajadores, sin el lleno de los requisitos, sin la intermediación del Ministerio del Trabajo. Yo creo que esta no es la paz que está construyendo el presidente Santos. Creo que esto es una paz más de guerra que de conciliación con los sindicatos, y en este caso con la Unión Sindical Obrera. Desde luego la organización sindical rechaza esta masacre laboral en el ICP por cuenta de Ecopetrol, por lo que ha decidido continuar con la carpa de la resistencia ubicada en las afueras de las instalaciones del instituto. Nos informan que son 600 trabajadores que no se les renovará el contrato. La gente anda en desespero, inconsolables. Son casi 1.800 personas que dependen de estas 600 familias. Asimismo, la USO rechaza las políticas del director del ICP, Andrés Mantilla, de no renovar los 600 contratos, aduciendo falta de recursos por el bajo precio internacional del barril del petróleo. Pues manifiesta que por el precio del barril ahora quieren cargar sobre los hombros de los trabajadores toda la responsabilidad, cuando no han visto los altos salarios que ganan los altos directivos de Ecopetrol, el toma del despilfarro y la corrupción que se está viendo, en donde hay personas que se están lucrando de esta empresa, donde no se toma la operación directa, donde hay una boyante contratación de servicios sin tener en cuenta las labores que son misionales y directas de la industria. El ICP, cuya operación depende de Ecopetrol, arrojó ingresos cercanos a los 400 millones de dólares en 2014, fruto del trabajo de quienes hoy han sido despedidos. Vamos a tomar una decisión de jalonar un movimiento nacional con todo el sector petrolero, no solamente con Ecopetrol, sino con todos los trabajadores de la industria. Así las cosas, para esta semana se realizarán diferentes jornadas de movilización y resistencia por parte de los 600 trabajadores y la organización sindical. Es así como la organización sindical orienta a todos los trabajadores del ICP a estar en máxima alerta. De otro lado, se cumplió durante 3 días la 17ª Asamblea Nacional de Delegados, máxima autoridad de la Unión Sindical Obrera USO. En ella se debatieron temas de interés nacional y se tomaron decisiones en torno a la supuesta crisis petrolera y cómo el sindicato y sus trabajadores la afrontarán para evitar despidos masivos y desmejoramiento de derechos laborales, como lo viene planteando al parecer Ecopetrol. Temas coyunturales a raíz de la supuesta crisis petrolera y la forma como viene repercutiendo en los trabajadores han llevado a la máxima autoridad del sindicato a reunirse. Fue así como se desarrolló la 17ª Asamblea Nacional de Delegados. El objetivo de la asamblea se cumplió. Fundamentalmente lo que se quería plantearle al gobierno nacional y a Ecopetrol es la respuesta a los trabajadores. Ecopetrol viene simulando una crisis del petróleo, crisis que no existe, porque estamos hablando de petróleo a $50 el barril y hemos vendido petróleo a 10, 12 dólares el barril. Entonces no existe una tal crisis. Lo que pasa es que esta coyuntura económica le permite a Ecopetrol seguir con su plan de privatización. Por eso la 17ª Asamblea Nacional de Delegados fijó una resolución muy completa donde le está respondiendo al gobierno nacional de Ecopetrol de la misma forma. ¿Con qué? Con acciones de lucha y movilización. Intensos debates y jornadas de análisis en torno a las medidas del gobierno, multinacionales y de la estatal petrolera dieron los asambleístas y la dirigencia sindical durante 3 días en Barranca Bermeja. Claramente la Junta Directiva Nacional va a desarrollar a nivel de toda Colombia asambleas regionales
mítines día por medio. Se aprobó un paro nacional. Es la respuesta. Mire lo que pasó en el ICP. Acaban de despedir a 600 trabajadores, quedan sin contrato 600 trabajadores. Pues esa es la respuesta de nuestra Junta Directiva Nacional y aquí lo que se vino fue a aprobar ese plan de movilización. ¿Quién lo aprobó? La máxima autoridad, que es la Asamblea Nacional de Delegados. La asamblea contó con una masiva participación de delegados procedentes de diferentes partes del país donde la USO hace presencia, quienes se mostraron satisfechos con el trabajo que se realizó en torno a defender los derechos laborales, trabajadores y Ecopetrol. Hay puntos críticos que están pegando muy fuerte en lo que es la situación laboral de los empleados y está todavía por determinarse las acciones a tomar con referente al tema. Se tomaron decisiones trascendentales para el futuro del sindicato, para el futuro de la política petrolera en Colombia, que obviamente hacen que el trabajador se movilice, que el propósito es que mantengamos en pie de lucha la defensa de nuestros recursos en nuestro país. Pues me parece muy importante porque se definen temas pues como vitales para la organización, como es el tratamiento del sindicato de rama minero energético y el plan de acción que debe tomar ahora nuestra organización frente a la arremetida del gobierno nacional por la supuesta crisis de los precios del petróleo. Esos temas pues son de vital importancia y los tratamos en la asamblea y definimos un plan de acción para ello. Con lupa se realizó un análisis profundo de la situación en el sector petrolero en cuanto a lo social y laboral. Cada día van en aumento despidos colectivos y los cordones de desempleo y la pobreza tienden a engrosarse. Se tomaron determinaciones muy importantes para lograr el objetivo que queremos. Bueno, hay que apoyar la causa y esperar de aquí para adelante la directriz del sindicato. Afortunadamente fue una asamblea bastante exitosa, cumplimos unos términos, teníamos unos propósitos y lógicamente se dieron los propósitos que se tenían previstos. Felicitar a todos los asambleístas, que hubo bastante unión, hubo cordura, pues, y todo se llevó a un final término. Me pareció excelente, salimos con un compromiso social y para mirar a ver cómo se vamos a socializar en las bases, la cuestión de lo que se nos viene Ecopetrol encima, como es despedir trabajadores tercerizados, y vamos a ir a nuestro vereda, a nuestro corregimiento, a todas partes, y vamos a tener un compromiso con las bases para difundir todo el compromiso que tenemos para sacar adelante esta situación. Tenemos que unirnos porque la empresa se nos viene encima, entonces tenemos que tomar las decisiones ya. Las empresas petroleras han anunciado cerca de 25.000 despidos de trabajadores en todo el país. En el caso de Ecopetrol ya despidieron a 600 trabajadores del Instituto Colombiano del Petróleo ICP que laboraban con las firmas contratistas PESLAB, TIP e INARCON y los más de 7.000 trabajadores al servicio de contratistas en Pacífico Rubiales. En ese sentido, la máxima autoridad del sindicato, la Asamblea Nacional de Delegados, decidió que desarrollar un paro indefinido de trabajadores y comunidades. La fecha está por definir, eso es potestad de la Junta Nacional, pero en el menor tiempo posible yo creo que ese paro indefinido se va a echar para adelante. La Asamblea Nacional de Delegados contó con la participación de políticos nacionales como Aída Abella y el senador de la República Iván Cepeda, quienes se refirieron a las bajas del precio del petróleo, despidos injustificados y el Frente Amplio por la Paz. La Asamblea Nacional de Delegados contó con la participación de Aída Abella, líder política de la Unión Patriótica. Venimos a hacer un saludo a los obreros petroleros, que es de los pocos obreros que quedan en el país, porque aquí han acabado la industria textilera, la industria metalmecánica, la industria de ensamblaje, la industria del vidrio, la industria del caucho. Es decir, han acabado con la industria, estas clases dominantes que han gobernado el país. Y ahora quieren también acabar centenares de trabajo en el sector petrolero. Yo creo que no hay nada más injusto. El petróleo sigue rindiendo dividendos. El producido del barril es a $8 y se está vendiendo a 40. Hay todavía mucha posibilidad de sostener la clase obrera y los obreros que en este momento están laborando para Ecopetrol. Es más,
Estamos pidiendo la reversión del campo Rubiales, que es el mayor productor de petróleo en Colombia, que pase a Ecopetrol. Creemos que el gobierno está actuando en contravía de la paz. El plan de desarrollo es un desafío a todos los sectores populares, pero también a este pueblo. No pueden entregar este país, no puede haber un artículo por medio del cual la real propiedad sobre la superficie le da no solamente a las transnacionales, sino a la empresa privada, que se apropian hasta de un terreno que no es de ellos. Esto es inconcebible. El plan de desarrollo contiene títulos que en este momento no han podido pasar siendo proyectos de ley. Entonces los quieren entrar al plan de desarrollo para que queden con unas amplias facultades que les permiten seguir entregando la riqueza de Colombia. A eso nos oponemos todos. Para esta lideresa, la crisis petrolera no existe en el país y es una excusa de las empresas petroleras para enajenar los recursos no renovables sin importar pasar por encima de derechos laborales y trabajadores. Los trabajadores no tienen por qué pagar las crisis porque en este país todavía no hay crisis. Si el barril vale 8, la producción $8 y se está vendiendo a 40, hay un margen muy alto todavía. Y sabemos que el petróleo va a subir. Es decir, la tendencia no es a bajar, la tendencia va a ser subir el petróleo. Por consiguiente, un país con recursos petroleros no puede darse el lujo de estar terminando con los contratos de los obreros. Creemos que es todo lo contrario. Aquí hay que crear empleo en cambio de acabarlo. Un país que tiene un desempleo alto, un país donde los jóvenes no tienen ya ni la posibilidad de un contrato a término indefinido, sino que todo lo están haciendo por contratos de servicios prestados para poderles quitar las prestaciones y lo que tuvimos los trabajadores en años anteriores. Esto no se concibe en medio de la paz. Nosotros creemos que la paz tiene que ir acompasada de profundas reformas sociales que beneficien a todos los colombianos y no a los de siempre, porque hacer un plan de desarrollo para que los ricos sigan más ricos y los pobres más pobres no tiene sentido en medio de los diálogos de paz. Al evento organizado por la USO también asistió el senador Iván Cepeda. El senador Cepeda se mostró solidario con la lucha de los trabajadores mineroenergéticos para mantener sus derechos en medio de esta situación que recae en los hombros de los obreros. Vengo a esta asamblea a expresar mi mayor respaldo y solidaridad con los trabajadores petroleros. Lo que se quiere ahora, como siempre, es que la carga de las crisis se venga sobre los hombros de los trabajadores y que las empresas, las transnacionales, salgan favorecidas incluso en tiempos difíciles. Bueno, no, nosotros no compartimos esa política y lo que venimos aquí es a expresar ese respaldo y a expresar nuestro respaldo a todas las decisiones que tome la USO con relación a la lucha sindical, incluso las decisiones que tengan que ver con movimientos de paro, de huelga, con peticiones al gobierno nacional. Esa es mi función y aquí estoy para respaldar. De otro lado, Aida Bella se refirió al proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las FARC. Asimismo, hizo un llamado a las demás guerrillas a que se unan a procesos que pongan fin al conflicto armado. Sí, nosotros venimos de Caloto en el día de ayer. Estuvimos porque es un sitio muy frágil y muy vulnerable. Y allí hablamos con todos, con los indígenas, con los campesinos, con las autoridades locales y también con algunas autoridades departamentales que subieron a Caloto. Estábamos rindiendo el Frente Amplio el balance sobre la tregua unilateral. Realmente todo parece indicar, incluso en las organizaciones diferentes al Frente Amplio, de que la tregua se ha cumplido por parte de insurgencia, pero lo que se ve es que las fuerzas militares pues no guardan la posición. Si no hay ofensiva, no hay defensiva. Y entonces no tienen que ir a disparar a la gente que está en este momento en tregua. Y entonces se rompe el equilibrio. Por eso estamos llamando a las fuerzas militares, especialmente al ministro de la Defensa, que se ha constituido un poco en el ministro de la Guerra, de que por favor deje que este país respire un poco de paz y no nos vuelvan a poner nuevamente en ejercicio de esa violencia que le ha costado la vida a miles y miles de colombianos. Luego de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo entre la USO y Waterford, los trabajadores siguen denunciando persecución sindical por parte de sus administradores.
En señal de rechazo a las políticas antisindicales implementadas por la administración de Waterford, los trabajadores de la base Barranca Bermeja realizaron mitin informativo. Pues básicamente la jornada de mitin hoy en la empresa Waterford de Colombia Limited va enfocada en 3 vías. Una, informarles de la crisis por la cual hoy presuntamente Ecopetrol viene cabalgando para poder justificar procedimientos como despidos masivos, implementando una masacre laboral en todas las empresas contratistas. Para la USO, la causa principal y de fondo que tiene Ecopetrol, la principal empresa de los colombianos en estado de iliquidez financiera, no es el desplome en los precios internacionales del crudo, sino en el sobreendeudamiento que de manera irresponsable hizo el gobierno nacional de más de 16 billones de pesos en préstamos internacionales, por lo que ha iniciado la época literalmente de las vacas flacas para las compañías petroleras que pretenden solventarlas con despidos masivos en sus firmas contratistas, y Waterford no es la excepción. Debido a esa decisión que ha tomado la empresa de implementar despidos masivos de trabajadores por la presunta crisis, adicional se suma el comportamiento de algunos altos directivos de la empresa, como es el jefe de una línea llamada Machichot, el cual viene persiguiendo a sus trabajadores para poder justificar seguramente despido de los mismos, persiguiéndolos solamente por ser trabajadores activistas, trabajadores afiliados a la organización sindical. La USO rechaza enfáticamente el comportamiento de este señor y estamos dispuestos a llegar a la última instancia si es necesario con tal de defender los derechos de los trabajadores. La USO insiste en defender los puestos de trabajo, los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, en abrir canales de diálogos abiertos y constructivos con empresas, razón por la cual ha notificado a Waterford para que establezca claramente sus intenciones que podrían afectar la estabilidad laboral de sus afiliados y por ende la existencia del sindicato en la empresa. Los derechos de los trabajadores han mejorado basado en lo que quedó firmado en esta convención colectiva de trabajo, pero aún así persiste la persecución y la amenaza en contra de esos trabajadores que en su momento tomaron la valerosa decisión de organizarse y sacar adelante este proceso. La organización sindical motiva a todos los trabajadores de Waterford Colombia a que hagan uso de su derecho de sindicalización, pues prima la unidad y solidaridad. En el marco de la Asamblea Nacional de Delegados, la Junta Directiva de la organización sindical se reunió con el alcalde de Barranca Bermeja para comprometerlo en la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, proyecto económico que continúa sin piso por parte del gobierno nacional y Ecopetrol. Defender la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja es un compromiso para la Unión Sindical Obrera USO. Por tal motivo, se reunió con el alcalde del municipio, Elkin Bueno Altaona, para darle a conocer su plan de acción. Primero, plantear la preocupación que tiene la Unión Sindical Obrera sobre las decisiones que han tomado las empresas petroleras del sector del Magdalena Medio, pero también la decisión que tomó Ecopetrol, tanto en el ICP como en Barranca Bermeja y el centro, en el tema de la problemática que se viene con la baja del casi un 30% en los salarios de las actividades legales mejoradas. Elkin Bueno dijo estar atento a los llamados no solo de la USO, sino de gremios y comunidad porteña, reunidos en el Comité Pro Defensa del PMRB. Tenemos unos compromisos muy grandes en aras de que armemos equipo en defensa de los intereses de la ciudad, de la misma Ecopetrol, de la misma estatal petrolera y de la búsqueda de una política petrolera renovada a través de un proyecto de ley de hidrocarburos en el que como Federación Colombiana de Municipios, como presidente, estoy muy comprometido en adelantar en aras de que las regiones petroleras puedan tener la seguridad y la garantía de poder encontrar ante la crisis y después de superada la crisis, garantías para que pueda existir el desarrollo y la equidad social. En este sentido, la reunión concluyó con un encuentro regional de alcaldes del Magdalena Medio, cuyos municipios tienen influencia petrolera, para desarrollar un plan de acción en defensa del proyecto económico. Quedamos en que se va a hacer parte por parte de la alcaldía de
el Comité Pro Defensa del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, donde dio un sí, un rotundo a entrar a este espacio donde está la diócesis, Cámara de Comercio, la ANDI, la USO y otros gremios que están para sumarse en pro de la defensa del proyecto de modernización. Segundo, se quedó para el día 26 de marzo en el encuentro de alcaldes de la federación, en donde le van a dar un espacio a la organización sindical en todo el tema de la coyuntura de la crisis o crisis petrolera que se vive actualmente. Y quedamos entre los primeros días de enero a hacer un panel o un foro regional, de marzo, donde se va a hacer una reunión de los alcaldes de toda la región del Magdalena Medio, donde vamos a tratar la problemática laboral y social que se viene con las decisiones de Ecopetrol. El burgomaestre indicó que llevará al gobierno nacional la problemática social que significa no desarrollar este megaproyecto. Nosotros el próximo 25, 26, 27 tendremos Encuentro Nacional de Alcaldes en la ciudad de Cartagena. Voy a invitar vamos a invitar al ministro de Minas, invitaremos al señor presidente de Ecopetrol, a la Unión Sindical Obrera USO, y vamos a hacer un panel para hablar sobre el futuro de la política petrolera en Colombia. Me parece que es muy importante. Sí, y qué bueno que lo podamos liderar desde la federación y que Barrancabermeja también lo lidere. Por eso, cuando hablamos de PMRB, cuando hablamos de seguir adelantando el funcionamiento y el desarrollo de un comité pro defensa del PMRB, a mí me parece que todas estas acciones son muy importantes y no son ni acciones demagogas ni políticas, son meramente en la defensa de la política petrolera, de la defensa de lo público, de la defensa del interés nacional. Cuando hablamos de PMRB, no estamos hablando solamente que vamos a defender a los hoteleros de Barrancabermeja o que vamos a defender solamente la empleabilidad en Barrancabermeja, estamos hablando de la nación, y por eso el mejor escenario es Barrancabermeja, y que la USO, que es barranqueña, que la federación, que hoy está en cabeza de un barranqueño o en nombre de Barrancabermeja está un barranqueño, yo creo que encontramos un escenario ideal para poder nosotros acometer esa defensa de lo nacional. La USO llama a toda la comunidad de Barrancabermeja a unir masas en defensa del plan de modernización de la refinería, pues su retraso ya empieza a sentirse en el desarrollo y economía de la ciudad. Diferentes jornadas de mitin, movilización, tareas sindicales se registraron esta semana por parte de la Junta Directiva Nacional, entre ellas la Asamblea General con los trabajadores de firmas contratistas en el puerto petrolero, quienes manifestaron ante el sindicato su preocupación por el panorama laboral en Ecopetrol y la disposición para acatar las orientaciones del sindicato. Hoy estamos en una asamblea de trabajadores que están con salario legal, los cuales van a ser muy perjudicados por las medidas unilaterales y arbitrarias que ha tomado la administración de Ecopetrol en recortar todos los salarios de estos trabajadores, los cuales se han conseguido a través de la lucha, el sudor, pero también de la disposición de estos trabajadores que han entregado para conseguir un mejor bienestar para ellos y para sus familias. Alrededor de unos 12.000 trabajadores de salario legal se estarían viendo perjudicados por estas medidas que tomó Ecopetrol de manera sin consulta con la organización sindical y unilateralmente. El estudio que arrojó Boston Consulting dijo que dentro de ese informe que esta empresa está más manejada por abogados que por geólogos, tiene más abogados que ingenieros de petróleos, tiene más abogados que técnicos, por eso también el proceso de tercerización, donde hoy hay casi 40.000 trabajadores y muy pocos trabajadores directos, pues nosotros la política es que esos trabajadores tienen que pasar de manera directa a trabajar con Ecopetrol, porque se ha justificado dentro de la mesa de negociación que esos trabajadores salen mucho más económicos que un trabajador tercerizado, el cual la empresa contratista se lleva unas ganancias o unas utilidades muy grandes. En efecto, queríamos que ellos se conocieran y se reconocieran en un mismo escenario, pero que también pudieran entender el contexto
los antecedentes y un poco la intencionalidad que tiene la administración de Ecopetrol y las empresas petroleras en general en el marco de la coyuntura o el ciclo económico que está presentando el crudo a la baja. En esta oportunidad hemos logrado desvirtuar la presunta crisis y hemos demostrado esto como parte de un ciclo económico natural en el comportamiento del precio del petróleo, pero que alrededor de esto la administración de Ecopetrol quiere posicionar el estudio del Boston Consulting Group y otras determinaciones de tipo administrativo que buscan fundamentalmente ir generando todas las condiciones necesarias para la privatización de Ecopetrol y entregarla en condiciones salariales prestacionales que requieren y que le exige hoy la misma Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, y los organismos multilaterales al país. En tal sentido, esta asamblea ha podido visibilizar que hoy las coyunturas de estos precios bajos los quieren subsanar o los quieren recargar en los hombros de los trabajadores y de manera muy injusta en los trabajadores que han detentado el menor tipo de salarios y de prestaciones dentro de la industria petrolera, y por ello aquí se ha planteado con toda contundencia la necesidad de una respuesta unificada, y creemos que las definiciones nos permiten avanzar a que nuestra Asamblea Nacional de Delegados y a que las instancias de dirección regional y nacional podamos tomar como un mandato lo que aquí se ha dicho, que lo que es con uno es con todos, y que vamos a dar una respuesta unificada frente a la intención de destruir derechos laborales y de destruir puestos de trabajo, que son las dos fórmulas que se ha venido planteando Ecopetrol y que lo demostramos además con la nueva guía bilateral, la nueva guía unilateral de Ecopetrol del contratista, que la emite el 30 de enero del 2015 como versión número 6, dentro de la cual está diciendo que todos los trabajadores que tenían un salario regulado que ya estaba establecido en unas tablas desaparecen, y que para todas las contrataciones entra a regir el contrato, los salarios, del mercado. Esto implica que un compañero vigilante que antes se ganaba 1.400.000 pesos de un salario básico pasa a una condición de mercado de 800 o 700.000 pesos, que sería el caso típico pues de una ciudad como Barrancabermeja, donde este gremio no gana más de estos factores, y ese sería el referente con el cual tasarían a un sector económico que es por supuesto de mucha mayor productividad, de mayor generación de riqueza, pero también de un mayor nivel de riesgos. Entonces aquí, dentro del desarrollo, muy importante, apelando a la crítica y a la autocrítica, se nos ha hecho de parte de los trabajadores llamados también a la organización sindical a que revisemos nuestra efectividad, nuestra prontitud en la atención de las situaciones y en la, digamos, también en la capacidad de unificar tareas para que no sea solamente un sector o un grupo de afectados, o para que no sea solamente una región, sino que esta organización, apelando a su carácter nacional, pueda dar respuestas integrales, transversales y nacionales, y a eso nos hemos comprometido en esta magna asamblea, y en ese sentido nuestra organización sindical va a orar. Hemos dicho que frente a la agresión no nos queda otra respuesta que la movilización. Esa es la gran conclusión de esta asamblea, y creemos que la organización sindical y los trabajadores unidos somos capaces de enfrentar este momento. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa. Les recuerdo visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Desde luego, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, quienes se enlazan a través de Nación TV. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.